Ya le damos la bienvenida. Juanpi, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches. La inflación volvió a ser del 2,9%, que había sido el índice que había marcado también durante el mes de enero. Sí. Algunos datos que son importantes marcar. Primero, la inflación no baja en la República Argentina hace 9 meses. Claro. Ha subido escalonadamente o se ha mantenido amesetada, Pero nunca descendió. pero no ha vuelto a descender. Es una mala noticia para el gobierno, cuyo relato económico se basaba especialmente en la idea de que la inflación en 2026 iba a desaparecer. El propio Javier Milei reiteró esta idea en la apertura de sesiones y en Estados Unidos dijo que a partir de agosto, va corriendo de a poco un poquito el arco. Porque hablaban de junio, hablaban de julio, ahora hablan de agosto o más adelante. O más adelante, a partir de agosto empezaría a dar alrededor del 0,9, puede un poquito más abajo del 1, ¿sí? En principio. Como sea, el gobierno sigue trazando su línea o su rumbo económico sobre la idea de que no emitir o la base monetaria en cero es la base de la inflación. Sin embargo, la inflación sigue dando en números altos. Y por otro lado, no hay aumentos salarios para que la inflación no se despegue, pero sigue siendo elevada. Los precios siguen en aumento. Bueno, hay una economía en recesión. La verdad es que el dólar ha planchado. Hay muchas cuestiones que no terminan de ser explicadas bajo la lógica del argumento económico que viene dando el gobierno. ¿Repasamos datos? Dale, vamos a conocer los datos en las placas. De lo que ha sucedido y de lo que ha informado hoy el INDEC a las 4 de la tarde. 2,9, noveno mes consecutivo sin retroceso para la inflación, que acumula el 5,9% en 2026. El dato es importante porque cuando se negocian paritarias, ¿sí?, los gremios se sientan y dicen, bueno, nosotros tenemos acumulado un 5,9 solo en 2026 para analizar un posible aumento salarial. La variación interanual, además, y este también es un dato importante, se acelera al 33,1%. El gobierno venía mostrando en 2025, Fernando, variaciones interanuales a la baja, porque la comparación interanual era contra el 2024, donde la inflación había sido muy alta porque el gobierno dijo, bueno, yo voy a sincerar los precios. Sí, y pegó un salto. Y pegó un salto muy alto. Entonces decía, bueno, la inflación va bajando y por más que se mantengan niveles altos, la interanual es la que baja. Ahora la interanual vuelve a subir. Claro, y si lo comparamos con gestiones anteriores, los números no son muy distintos a la misma problemática que tenían gobiernos anteriores. Acá tenés un poco desarmado, ¿no? Porque el núcleo es 3.1. Sí, ahora lo vamos a explicar. Y eso es un punto, sin dudas, también muy crucial. Pero vamos con esto. Estos son los ítems que más subieron durante el mes de febrero. Salud 2,5%, por debajo del promedio, al igual que equipamiento y mantenimiento del hogar. Restaurantes y hoteles 2,9%, en un mes que todavía hay movimiento turístico y donde hubo fines de semana largo. Bienes y servicios 3,3%, alimentos y bebidas 3,3%, especialmente traccionado por la carne, vamos a hablar aparte de eso. Y acá. Vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles 6,8%. Hubo aumento de combustible y hubo tarifazos. ¿Sí? Bien. En el rubro alimentos y bebidas, no obstante, fue el que más incidió en la canasta y en los valores o en el bolsillo de los argentinos. O sea, por más que haya sido las tarifas lo que más subió, lo que más repercutió en términos generales en los bolsillos fue alimentos y bebidas. Vamos a explicar de qué se trata lo núcleo para que la gente pueda también comprender. El núcleo es como el valor de inflación, el que más impacta. Porque después tenés, por ejemplo, en febrero, enero y febrero, que las cuestiones turísticas por ahí aumentaron el valor y eso va subiendo y bajando, depende del momento en el año que nosotros estemos. Son estacionales. Pero lo más importante es el tema de alimentos y esos consumos, bueno, que de alguna manera marcan la canasta, porque incluso se conocieron valores de la canasta y se han elevado muchísimo para lo que es pobreza e indigencia. Y una acotación, Fernando, antes de pasar a escuchar al economista que vamos a escuchar. Hay dos puntos que son importantes para entender en el contexto esta inflación de 2,9%. Primero, la canasta que sigue usando el INDEC está desactualizada. O sea, sería un poco más elevado incluso. Claro. Si la canasta del INDEC estuviera actualizada, la inflación estaría por arriba del 3%. El gobierno se niega a actualizar la canasta porque sabe que la inflación daría más alta. Claro. Pero otro punto importante, ¿por qué se fue Marco Labaña del INDEC? Porque quería incorporar la nueva canasta que ponderaba muy fuerte los servicios. Hoy los servicios, incluso con este 6,8, están subponderados. El impacto de los servicios dentro de la canasta que mide el INDEC hoy
es un porcentaje muy por debajo del que realmente impactan las economías de las familias argentinas. Para terminar de sintetizar lo que estás diciendo y traducirlo, bueno, hay valores que se toman como referencia para el dato de inflación, que son viejísimos, que incluso ya no tienen ningún tipo de funcionamiento de la economía se toman argentina. desde los telecentros hasta los cassettes TDK, por ejemplo, claro, cassettes de video VHS. Cosas que ya no funcionan. Que no funcionan, no se contemplan plataformas, bien, no se contempla el internet domiciliario, es decir, hay una serie de ítems que deberían ser contemplados, que no lo están. Que en algún momento... Bueno, todo indica en algún momento, ha dicho Caputo, se va a actualizar. Hablaste con un economista. Hablamos con un economista, Matías Martínez.